Continuamos con el programa previsto, y es para mí una gran satisfacción presentar a Ana Gómez Román. Y no sé si uno osaría presentarla en Guadix, porque creo que es sobradamente conocida. Pero en fin, por si hay algún despistado o despistada, diré que Ana Gómez Román es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que ha desarrollado numerosas estancias de investigación en distintos centros nacionales e internacionales y que es profesora del grado de Historia del Arte y del máster universitario de tutela de patrimonio histórico-artístico, el legado de Al-Ándalus de la Universidad de Granada. Las principales líneas de investigación de Ana pues son el clientelismo y el coleccionismo artístico, la arquitectura y las artes plásticas desde la Edad Moderna a la contemporánea. También la institucionalización de las artes y de las academias de bellas artes, y tiene una línea de investigación muy puntera, a mi juicio, al tiempo que muy atractiva, sobre mujeres artistas y sobre promotoras del arte, dentro de la cual tiene muchas publicaciones. También en este caso aconsejo la consulta de Dialnet, que es una base de datos donde no está todo, pero sí hay bastantes cosas. Nosotros no podemos detenernos en referirnos a ella. Yo me voy a referir, como siempre, a algunos de sus libros, en concreto a dos de ellos, Escultores de terrible condición, y a otro libro muy bonito, El Palacio del Conde de Luque de Granada, despliegue artístico y nobleza ilustrada. Y, por supuesto, dentro de la línea de las mujeres artistas, que también me voy a referir a algunos de sus muchos trabajos. Por ejemplo, una mujer pintora en la España del siglo XVII, Mariana de la Cueva y Benavides, o un despliegue artístico en femenino, Mariana de la Cueva y Benavides, y el Hospital de la Caridad y Refugio de Granada. Un hospital que me resulta algo familiar, porque hace unos años mi compañero Miguel López Guadalupe y yo estuvimos trabajando algo sobre él. Y también me gusta mucho su trabajo. Ellas también fueron artistas, mujeres pintoras en los siglos XVII y XVIII. Ana no solo enseña, investiga, y estas dos cosas las hace muy bien, sino que también es una mujer con una preocupación social, y esto hace pues, que tenga trabajos de una actividad de difusión colaborativa en muchos ámbitos, en el ámbito de la cultura de su ayuntamiento, en el ámbito del patrimonio, colaborando con la Junta de Andalucía, con los grupos de desarrollo local, con la Diputación, etc. Y dentro de sus actividades es miembro, yo a veces bromeo y digo, es miembra del Centro de Estudios Históricos de Granada, del Centro de Estudios Pedro Suárez de Guadix, y hay que destacar que es la directora de su boletín, una labor importante, callada y que creo que es digna de agradecer. Ana nos va a hablar hoy de los trasvases artísticos entre Granada y Guadix. Cuando quieras, querida. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Inmaculada. Bueno, yo agradecer la presencia aquí de todos ustedes y de todas. Ellos han sido mis profesores y bueno, les tengo Paco, Inmaculada, en fin. Me da mucha alegría de poder estar aquí y compartir este momento con ellos. Y quiero también agradecer que vinculada al Centro de Granada y su Reino, al Centro de Estudios de Suárez, al Ayuntamiento y la persona en Cañita, y sobre todo a todos los que asisten hoy a este ciclo, esta jornada, porque han puesto en evidencia la importancia que tiene tanto Guadix como Granada. Yo tengo un problema, soy de Guadix, cuando soy de Guadix soy muy de Guadix, cuando estoy viviendo o estoy en Granada, soy muy de Granada. Y hoy tengo que conjugar los dos factores
que realmente es muy difícil pues hablar de todos los trasvases porque en media hora, y quizás menos para poder dejar concluir todas las ponencias, es muy difícil. El discurso, también al hilo de lo que ha ido dando y comentando el profesor Sánchez Monte, incluso Ángel, pues también lo he ido montando un poco, porque yo me encuentro que efectivamente Granada como, o sea, mejor dicho, Guadix, me va a salir la vena más de Guadix que de Granada. Guadix como Granada es una ciudad que se convierte o que busca la escenografía después de la conquista de los Reyes Católicos, busca la perfección, ¿no?, a nivel urbanístico, ¿no? Le pasa a las dos, pero en el caso de Guadix quizás sea más evidente por la orografía, quizás sea más evidente también por la propia plaza en sí, que tiene más consistencia que la plaza de Rambla a nivel cívico, incluso hoy en día, ¿no? Y también por la catedral, que al final tiene un perfil muy nuestra catedral de Guadix se ve por todos lados, la catedral de Granada no tanto, ¿no? También Granada tiene la Alhambra, tiene otro perfil, ¿no? Pero todo eso me lleva a mí a plantear que efectivamente desde el siglo XVI hay una escenografía, se busca esa teatralidad, se busca mantener, cuando se empieza a transformar el urbanismo, en un primer momento se intenta mantener cierta pervivencia del pasado, como son la muralla, la propia Alcazaba, todo eso sí se está ahí, ¿no? Pero luego poco a poco, pues buscando ese ideal de perfección cristiana, buscando ese ideal de crear una nueva ciudad cristiana, ahí es donde ya se empieza a transformar realmente pues, con la propia catedral y con las propias parroquiales, conventos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones interesantes, pues que un poco por lanzarme así rápidamente, ¿no? Hay un elemento bastante interesante que viene a ser la participación de Diego de Siloé. Ya nos metemos en el siglo XVI, no hablo de la etapa medieval, que las transferencias con Nazarí y todo esto estaban ahí, del arte nazarí, pero en la etapa ya cristiana hay una figura fundamental que sirve de elemento, vamos a decir, de unión entre Granada y Guadix, que es la figura de Diego de Siloé. Hoy, quien hayan visitado la catedral, ha salido constantemente la referencia de Diego de Siloé, es fundamental. En Guadix también su presencia cambia también el ritmo no solamente de la propia construcción de la catedral, sino el ritmo de algunas construcciones, ¿no? Y eso me lleva a hablar de la iglesia de Santiago, la parroquial iglesia conventual de Santiago, donde ya vamos viendo en la propia portada, porque Diego de Siloé participa a raíz de Gaspar de Ábalos, que funda la iglesia de Santiago como lugar de enterramiento para sus padres, pues ya vemos también que el lenguaje siloesco, lo que están viendo ahí en la portada del Equeomo de la Catedral de Granada, y abajo lo que ven es un detalle erosionado, también es cierto, de la fachada de la Catedral de Santiago. Y vemos también cómo utiliza Diego de Siloé esos elementos o esos seres extraños, esos seres extraídos de ese lenguaje, de ese primer lenguaje renacentista, incluso también el remarcar los relieves, las figuras con esos tonos. Entonces, eso es muy de lenguaje siloesco, ¿no? Bueno, hay otra cuestión. Diego de Siloé aparece en 1533. Aquí, en un primer momento, pues, digamos, configurando lo que viene a ser las trazas y la cabecera de la iglesia parroquial de Santiago, pero hay una figura que es fundamental, que es Gaspar de Ábalos, que se mueve en los dos mundos, tanto en el de Guadix como en el de Granada. Es una figura que deberíamos de reivindicar los accitanos bastante más, por muchas cuestiones. En primer lugar, porque gracias a él tenemos esa iglesia de Santiago, y también, sobre todo, en el caso de Granada, gracias a él tenemos la Universidad de Granada. Entonces, es una figura crucial en ese contexto que nos estamos moviendo. Y, sobre todo, lo más interesante es que cuando se funda esa iglesia parroquial de Santiago, Gaspar de Ábalos tiene muchísimo cuidado en fundar también al lado un convento, el convento de las Clarisas. Ese convento de las Clarisas se va a empezar a construir en 1542. Pues bien, en Granada, Gaspar de Ábalos también
ordena trasladar la comunidad clarisa, que en un primer momento había estado en la calle San Matías, en el año 1541 hacia la zona de la Facultad de Derecho, donde hoy hay una plaza y donde estaba antiguamente la iglesia parroquial de los Santos Justo y Pastor. Entonces, tanto en Granada, el convento de la Encarnación, como el de aquí, tienen, y para entendernos, son espacios conventuales con una iglesia parroquial añadida. Eso es un elemento realmente muy interesante y no es habitual. Eso permite, curiosamente, que haya conocido a las clarisas de Guadix, por ejemplo, hace poco, ha permitido que estas monjas de clausura fuesen muy mundanas porque tenían contacto con todas las actividades que se llevaban a cabo en la parroquia, de funciones, bautismo, y estaban siempre pendientes, pues lo mismo ocurría en Granada. Entonces, es un elemento que a mí me parece muy interesante y que revela el espíritu también humanista y también el espíritu que tenía Gaspar de Ávalos en esa, digamos, concepción. Este era el convento de Granada. Esta es la calle de San Jerónimo que desemboca en la zona de Derecho, pues la iglesia parroquial de los Santos Justos y Pastor, y aquí está el dormir. Y este, como digo, es el de Guadix, que se hace en un arrabal y luego se constituye, digamos, en un referente también de la propia ciudad, pues a nivel visual, en todos los sentidos. Siguiendo con la figura de Diego de Siloé, que hoy ha salido a colación, Diego de Siloé, en un momento dado, viene también a Guadix, llamado por el Cabildo Catedralicio, y es cuando, digamos, orienta la construcción realmente de la Catedral Aquitana, fundamentalmente, vamos a decir, en dos espacios fundamentales. Uno, el que es la capilla, conocida luego como la Capilla de Santo Cuato, y la cabecera, como pueden comprobar, de la Catedral Aquitana. Es prácticamente bastante similar al modelo que se había ensayado en la Catedral de Granada, como hemos comprobado. ¿Qué ocurre aquí? Pues fundamentalmente la gran aportación, bueno, el interior también, y ha ido saliendo hoy en la visita, la utilización de ese lenguaje siloesco, incluso en el propio siglo XVIII, que es cuando se culmina la Catedral Aquitana, obedece también a ese recubrimiento de semicolumna, lo mismo que la Catedral de Granada, ¿no? Pero en Guadix tenemos una gran aportación siloesca, que también es cierto que se termina después, ¿no? Que es la capilla redonda, capilla de Santo Torcuato, que ya desde el siglo XVII se viene denominando capilla de Santo Torcuato, que tiene una función, no solamente, hoy ha salido a colación, de enterramiento de cripta, sino también de sagrario, porque no teníamos sagrario hasta el siglo XVIII en Boadix, ¿no? Pero lo interesante es que aquí Diego de Siloé puede desarrollar, digamos, un lenguaje plenamente renacentista que aquí ha asimilado directamente de Italia. Es decir, aquí esa genialidad siloesca obedece a la capilla Caracciolo. Cuando él estuvo, Diego de Siloé pasó por Italia, estuvo hasta el año 1518, pues él prácticamente, si se dan cuenta, el alzado de la semicolumna, en los amplios pedestales, ¿no? Menos la cubierta que es del siglo XVIII, pues obedece, como digo, esta es la capilla Caracciolo, obedece, digamos, a esa asimilación que había tenido en Italia. Bueno, pues la figura de Diego de Siloé es el gran eje que conecta Granada y Guadix en ese siglo XVI, y también tendríamos que decir que los espacios urbanos también tienen conexión. En este caso, por un lado tenemos en Granada la Plaza de Irlanda, que se constituye en el punto cívico-religioso fundamental de la ciudad, como saben, ¿no? Y en el caso de Guadix es también curioso que tenemos, bueno, nuestra plaza con dos puntos focales que eran el balcón o mirador o el balcón de los corregidores y el balcón dedicado, digamos, sería este espacio, al balcón de la ciudad. Bueno, pues tanto uno como otro se hacen después del de Granada, que lo proyecta la Casa de los Miradores, balcón loggia, lo proyecta, como saben, también Diego de Siloé, se culmina en el año 1560 y algo. Y también es cierto, bueno, en este caso eran 3 niveles de piso, etcétera, etcétera,
pero si se fijan tienen elementos muy similares que son los que se van a aplicar precisamente. Es que no sé si no me funciona, por eso me levando esto. Que son los escudos que aparecen en la parte superior, y digo que aparecen aquí, en este caso, el escudo de España, Granada y Guadix, ¿no? Entonces, digamos que... Ay, ¿y aquí? ¿Este qué? Bueno, ahora no entendí mucho. Bueno, pues como digo, escenarios cívicos, religiosos, que en Guadix pues, la plaza se constituye en el eje grupal. También es cierto que era una plaza que obedecía a etapa previa, es decir, una plaza que ya había estado configurada durante la Edad Media, ¿no? Pero que sirve también como elemento para hacer celebraciones, festejos, etcétera, etcétera, lo mismo que en el caso de la de Granada. Y por supuesto la procesión del Corpus Christi también tenía, digamos, su cabida en ambos lugares, ¿no? Bueno, en el siglo de la Contrarreforma, o en el siglo XVII, nos vamos, o finales del siglo XVI, hacia el siglo XVII, tenemos también dos elementos comunes entre Granada y Guadix, que vienen a ser los jesuitas, la orden de los jesuitas. En Granada fundan los jesuitas desde mediados del siglo XVI, están, digamos, actuando, porque ellos actuaban, con un sentido claro, buscando, digamos, un emplazamiento que fuese lo mejor de la ciudad o dentro de lo mejor de la ciudad. Y aquí tienen la planta del Colegio de los Jesuitas de Granada. El interior, hoy en día, como saben, es la Facultad de Derecho, ¿no? Y con un objetivo claro que era también la instrucción, la enseñanza, la docencia, etcétera, etcétera. En el caso de Guadix, esta sería la planta, pues prácticamente si desde mediados del siglo XVI los tenemos asentados en Granada, pues prácticamente en Guadix ocurre, es decir, lo mismo. Estaríamos hablando ya que claramente desde la década de los 90 los jesuitas ya quieren instalarse de una forma evidente en Guadix y van a manejar el mismo discurso, fíjense, para conseguir asentarse claramente en la ciudad que los jesuitas granadinos, que es el tema de la reliquia. Ellos, con el acopio de reliquias, obtienen, digamos, toda la legitimación por parte de los poderes religiosos y cívicos, o civiles, mejor dicho, y con eso pues también van a fundar, como decimos, un establecimiento, solo que en este caso la obra, digamos, o la planta de Pedro Sánchez, que la tenemos aquí, realmente se va a poner en construcción en torno a 1622, lo que viene a ser el complejo. Estoy hablando de lo que es el hospital, que se conoce aquí en Guadix como el hospital, porque cuando los jesuitas salieron, pues este espacio se convirtió en el hospital, donde algunos, pues, hemos nacido aquí, ¿no? Bueno, el problema también que tenemos aquí en el caso de Guadix es que el modelo de planta que decía ser similar a la de Granada, al final no llega a concluirse, queda, digamos, cuestiones monetarias, queda inconcluso, ¿no? Bueno, este es el nuestro, el de Guadix, y dando un paso también en esas otras bases, en ese siglo XVII, pues podríamos hablar, o mejor siglo XVII, en el siglo XVIII, podríamos hablar que en el caso de Guadix se remodela o se completa lo que es la cabecera de la catedral, ¿no? Todo obedece a un programa decorativo controlado por Francisco Moreno, estoy hablando de 1730, de la década de 1730, que es cuando ya se empieza a actuar en completar lo que viene a ser la cabecera con el ciclo de la vida de la Virgen, los lienzos de la vida de la Virgen, los púlpitos, luego vendrá también el coro, etcétera, etcétera. Francisco Moreno, que tiene un potente equipo, va a incorporar en ese equipo Torcuato Ruiz del Peral, que es el que va a tallar luego la imaginería de la sillería del coro. Lo que me interesa en este momento, en ese siglo XVIII, cuando se plantea cómo adornar la cabecera, se acude directamente al modelo que se haya ensayado ya en la cabecera de la Catedral de Granada con Alonso Cano y el ciclo de la vida de la Virgen. Pues aquí ocurre lo mismo. La cuestión está que todavía no sabemos quién es el pintor. Si se meten en la página de la Catedral de Guadix, pone Fernando Marín, no es Fernando Marín. Fernando Marín no había nacido. Estamos hablando que el ciclo de Guadix
el pintor, que posiblemente fuese Chavarito, o en el tono Chavarito, sería 1732, pero insisto, nunca Fernando Marí, porque Fernando Marí en 1732 están haciendo, cosa que imposible, ¿no? Pero sí es interesante que prácticamente, si se dan cuenta, tanto la organización arquitectónica de nuestra catedral accitana como la granadina van en paralelo, van muy en paralelo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues aquí pueden comprobar el lienzo que adorna nuestra catedral accitana y el lienzo de Alonso Cano de la Encarnación. Las dos tienen la misma vocación, la Encarnación, ¿no? Bueno, pues dando un paso rápido, muy rápido, ya hemos mencionado la figura de Torcuato Ruiz del Peral. Es ese gran escultor accitano granadino, filianero, que, bueno, pues alcanza cotas muy, muy altas, ¿no? Dentro de la alta escultura. Incluso también llegó a tener una fama nacional, ¿no? Hubo un intento de llevárselo a decorar el Palacio Real. Con eso ya lo decimos todo. Lo que me interesa fundamentalmente es lo que va haciendo Torcuato Ruiz del Peral aquí en la zona, en la comarca. Les traigo ejemplos como los hermanos Macles, Juan y Pablo, que están desaparecidas, son imágenes desaparecidas, pero que Torcuato Ruiz del Peral, cuando las talla, lo que está extrayendo es el modelo de un escultor bastetano asentado en Granada, que se había sentado en Granada, que era José de Mora. Entonces, prácticamente es extraer las lecciones de José de Mora, de su hermano Diego de Mora, que es con quien se forma, y trasladarla, transportarla, pues, para atrás. Transportarla, digamos, a nuestra comarca, ¿no? La imaginería es un caso que, bueno, pues requiere, pues, efectivamente un análisis más pormenorizado. Sí decirles que la hace en madera de ciprés, tuvo muchísimas dificultades, se enfadó con el cabildo. Torcuato Ruiz del Peral es un escultor de carácter. Cuando digo de carácter, carácter en todos los sentidos. Y bueno, cada imagen fue tratada de una manera muy particular, teniendo en cuenta que también Torcuato Ruiz del Peral, lo mismo que, por ejemplo, en su día Alonso Cano, dominaba tanto pequeño formato como gran formato. Y para demostrarles que Torcuato Ruiz del Peral era muy buen estudiante, pues aquí tenemos esta Virgen de Belén, también desaparecida, pero lo que me interesa es que va también adoptando el modelo formulado por Alonso Cano en su momento con esta famosa Virgen, deliciosa Virgen, donde el niño es increíble, pues lo mismo le pasa a Torcuato Ruiz del Peral en el tratamiento, ¿no? de madre e hijo, la forma de mirar, es decir, es completamente similar. Y aquí incluso pueden ver la peana con esos niños que dan ganas de tirarle el pellizco, lo mismo que los niños de Alonso Cano. Los modelos los sigue, esos modelos de aprendizaje de los Mora, los sigue aplicando, lo comprueban perfectamente en esta Dolorosa, también destruida durante la Guerra Civil, o la conocida Virgen de la Soledad o Virgen de la Unidad aquí en Guadix, que también pues trae el modelo de José de Mora, ¿no? Y por supuesto, quizá donde se crezca más Torcuato Ruiz del Peral, en ambos sentidos, en ambas ciudades, es asentando el modelo de Dolorosa de Virgen de Santa María de la Laguna, aquí con Santa María de la Alhambra, madre e hijo, el hijo inerte, ¿no? Y bueno, pues en Granada, ¿no? Es una obra cumbre dentro de su trayectoria, estaríamos hablando de la década de los 60, realizada para la comunidad, o por lo menos estaba en la comunidad franciscana, San Francisco y la Alhambra. Van comprobando que también va aplicando esa lectura de los Mora en el rostro, ¿no? de Cristo. Hay un tema muy interesante con Torcuato Ruiz del Peral, esto es increíble, la gestualidad, ese momento intenso de máxima intensidad barroca, ¿no? Pues eso lo hace Peral muy bien con el tratamiento de las manos. Y en el caso de nuestra Virgen de la Angustia, que también está ubicada en el convento de San Diego, convento alcantarino, que desapareció desafortunadamente, pero en este caso se atrevió, digamos, a ensayar otro modelo donde,
digamos que el hijo mira al espectador o tiende a mirar al espectador, pero prácticamente no es la misma intensidad que Santa María de la Alhambra. Se conserva solamente el rostro de la Virgen y parte del rostro del Cristo, ¿no? El resto desapareció también como consecuencia de la guerra. Y lo mismo, es decir, que está aplicando esa lectura de José de Mora con ese Cristo de la Misericordia. Voy para atrás, ¿no? Porque ven esos labios entreabiertos, ese sentimiento, esos ojos, ¿no? Es decir, Peraz mete de lleno en la ciudad aquitana y en la comarca aquitana esa lección amplia de los moros. Finales del siglo XVIII, en el neoclasicismo, hay una remodelación de la catedral aquitana bastante interesante. Por un lado, desaparece el antiguo tabernáculo que existía, que era barroco, y se sustituye por este tabernáculo, ¿no?, de mármoles que lo hace Domingo Lois. Bueno, pues es el mismo tabernáculo que el propio Domingo Lois, es un arquitecto formado en la Academia de San Fernando, que viene a trabajar a Granada y que participa en la colegiata de Santa Fe. Bueno, pues el tabernáculo es el mismo, como pueden comprobar, que el de la colegiata de Santa Fe. Es decir, aquí directamente aplica un modelo común, que bueno, es muy del gusto académico. También Domingo Lois da las trazas de lo que es el trascoro, pero básicamente para que vean que está aplicando un modelo que funciona, que es el que se lleva y que se exige, ¿no? Y con lo cual pues corremos también en paralelo en este sentido. Bien, para terminar, porque tampoco es mucho más tiempo, una reflexión entre sacado algún artista gitano y su relación con Granada, por aquello de que estamos en Guadix. Una sería Mariana de la Cueva Benavides, de la familia Pérez Barrada, en fin, una mujer muy interesante que vivió, por circunstancias familiares, fue acogida por las monjas precisamente de Santiago y estuvo viviendo allí, pero que luego se casa y se instala en Granada. Y ya no quiere venir a Guadix. Se encuentra muy a gusto, bueno, viene muy poco, pero digamos que realmente ya en Granada es donde ella se encuentra bien y donde la consideran como pintora, y realmente pues su producción encaja muy bien, porque ella va a pintar para el hospital de la iglesia del Hospital de la Caridad del Refugio, y va a entrar con nombre propio en la historia del arte español, porque Palomino la menciona. Palomino es un tratadista del siglo XVIII que la menciona, ¿no? Otro trasvase, podemos decir, es Ismael González de la Serna, que nace en Guadix, pero es cierto que se va a Granada, se forma en Granada y luego termina su trayectoria en París. Pero me parece interesante recordarlo porque es una figura crucial, amigo de toda la intelectualidad granadina, empieza a despuntar en esa edad de plata de Granada, amigo de Lorca, de Gitolat, es decir, y me parece interesante reivindicar que fue de Guadix, ¿no? Y bueno, ya como línea final, que podría haber metido más artistas, pero en fin, insisto, por tiempo no he metido más, pues la figura de Ángel Asenjo me parece interesante un poco rescatarla, en el sentido que es uno de los escultores que ha vuelto a mirar por Cuatro Ruedas del Verano. Es escultor aquitano que ha afincado en Granada y que, por ejemplo, les pongo que ha hecho una réplica de la Virgen de la Antigua, para que vean pues, que se mueven esos mundos también aquitano y granadino. Y simplemente como conclusión, efectivamente, el trasvase, hay muchísimos trasvases. Cada ciudad, tanto Granada como Guadix, tiene su propia historia, su propio personaje y en fin, ¿no? Pero si hay algo, aparte de lo que hemos ido comentando y más que lo hemos dejado, hay algo que la une profundamente. En la orografía, por un lado, ese paisaje tan potente de una y otra. Por otro lado, el cielo azul, ese cielo azul de Granada como el de Guadix. Y la última cuestión, Sierra Nevada. Muchas gracias.